Hoy es lunes de salud y bienestar y queremos hablar de esta tendencia en el uso de las fajas, algo que es muy utilizado sobre todo para tratar de lograr una buena figura, para bajar de peso. Sin embargo, hay advertencias que hacen los médicos principalmente sobre riesgos que esto acarrea para la salud. Su uso está rodeado de varios mitos. Muchas mujeres la utilizan durante todo el día, guiadas por las celebridades alrededor del mundo. Cuando más ajustada, para ellas es mejor. No importa si deben sufrir todo el día, todo vale para tener la famosa cintura de avispa y perder kilos. Sin embargo, nada de eso ocurre. El especialista explica que las fajas que comprimen el cuerpo exageradamente puede aumentar la presión arterial, complicar la respiración y acarrear problemas estomacales. Aquellas personas que son hipertensas o aquellas personas que tienen trastorno de la circulación o aquellas personas que tienen varices, por ejemplo, pueden empeorar las varices si es que se usa muy compresivo la faja por mucho tiempo. Puede ser que retenga más la llegada de sangre al corazón y aquella persona que tiene varices puede empeorar. La paciente o el paciente hipertenso puede empeorar problemas de la presión y hasta inclusive puede llevar una sobrecarga del esfuerzo del corazón y producir unas nuevas complicaciones como una insuficiencia cardíaca o una crisis hipertensiva. Indica que el uso de las fajas solo está indicado luego de un parto o tras un postoperatorio, pero solo por un tiempo determinado. La faja se produce en las precisiones médicas más bien como para suplementar, por ejemplo, el músculo que se ha cortado. Como por ejemplo el abdomen en la cesárea, por ejemplo, se corta el músculo y los primeros días para que vuelva esos músculos a unirse y para hacer la cincha y de esa forma ayuda a la persona. Entonces la faja en ese momento produce ese efecto, ¿verdad? Por momento. Entonces la sobrecarga de presión que se produce a ese nivel por la cirugía y por el corte de los músculos, la faja disminuye. Al fin y al cabo, el único método que funciona para bajar de peso y mejorar la silueta es seguir una dieta balanceada y realizar ejercicios físicos.